Con nosotros en este contacto nocturno y fíjese que yo ando bien volado, sigo bien volado desde la semana pasada. Igual anda de volado nuestro director general, el señor Luis Arnoldo Cavada Alvídez, a quien yo le agradezco mucho porque finalmente él, como director de esta empresa, pues dio espacio y por acá me dejó un mensaje de este lado, de este documento que lleva el logo. Gracias director. Lleva el logo del 66, pero además lleva el nombre y la autoría de Jorge Aguilar. Te mando un abrazo, mi querido Jorge, hasta la capital del país. Ya me enteré de las sorpresas que vienen y seguimos volados, hermano. ¿Qué te digo? Querido Francisco, buenas noches. Muchas gracias por tus palabras, siempre muy cálidas. Y pues ahora sí que un saludo a todo el equipo por allá y desde luego también a Luis Arnoldo Cavada. Sí, fíjate que tuvo por ayer una comida y entre amigos nos circuló el documento, nos platicó sobre todo de lo que representa, mi querido Jorge, el proyecto que hiciste en corto. Es un proyecto que dignifica mucho la televisión de calidad a nivel nacional, porque los invitados que tuviste, amigo, en ese programa, que por cierto sigue ahí dentro de los contenidos y la barra de programación de Canal 66, en esta primera temporada, pues como dice por acá mi amigo el Torres, pues levantabas mucho la varita, hermano, ya no sabía después a quién ibas a entrevistar, pero siempre grato, pues sentirnos tan dignamente representados en tu persona como grupo allá en la capital. Y que de eso además tengas la disciplina, porque esto requiere, y lo sabemos tú y yo, un rigor y una disciplina de volverlo un libro, un documento de estas entrevistas, de estos personajes. De verdad muy reconocible. Pero bueno, hoy es jueves y toca hablar de lo bueno, lo malo y la pregunta. Gracias, Francisco. Y es algo que se hace para la gente. El motor es la gente y desde luego le mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve. Y vamos con lo bueno, lo malo y la pregunta. Empezamos por lo malo, Francisco. El empleo precario en México. El empleo en México está tratando de recuperarse luego del daño provocado principalmente por la pandemia de COVID-19, que de hecho aún no termina. De acuerdo con el INEGI, 14 millones de mexicanos tienen un empleo precario o trabajan en condiciones críticas en este momento. Jornadas de más de 48 horas por semana, sueldo de 1 o 2 salarios mínimos a lo mucho, sin prestaciones, desde luego sin seguridad social. De acuerdo con los expertos, este incremento en este segmento es de casi 3 millones de personas de lo que fue de septiembre del 2020 a febrero de este año. Y esto es reflejo de las condiciones económicas precarias que nos está dejando la crisis de salud en todo el país. Lo bueno, Francisco, el cubrenariz. Así es. La última novedad que está causando entusiasmo a nivel internacional son las mascarillas contra el coronavirus que llegaron desde México. Pues los investigadores del Instituto Politécnico Nacional del IPN crearon y patentaron una mascarilla para cuando se come. La eating mask, como le llaman en inglés, este cubrenariz se afirma que disminuye el riesgo de contagio por COVID-19 de manera importante. Está recomendado para actividades que requieren tener ahora sí que la boca abierta o estar abriendo la boca, y el éxito al parecer es tanto que se ha dado a conocer ya en diversos países. De acuerdo con medios internacionales, incluso los diseñadores en México se han puesto en contacto con empresas para poder fabricar y comercializar esta mascarilla a nivel masivo. De acuerdo con los investigadores del IPN, el cubrenariz ofrece mayor protección, sobre todo al comer, al beber o al ir al dentista. Aseguran que la probabilidad de infectarse es más alta por la nariz que por la boca. Y de ahí la importancia del cubrenariz, y lo recomiendan para el uso incluso con las mascarillas e incluso con el cubreboca. La pregunta, Francisco, con la llegada de las vacunas, ¿cree usted que se están deteniendo los contagios? De entrada pareciera que no,
y citamos el ejemplo de Chile, que acaba lamentablemente de decretar nuevamente un confinamiento en su capital, pese a que lidera la vacunación en América Latina y es uno de los países que más rápido está vacunando a nivel incluso global. Es decir, pareciera que todavía no es momento de relajar las medidas, sino de seguir con ellas. Pero por eso la pregunta, Francisco, con la llegada de las vacunas, ¿cree usted que se detienen los contagios? Frank. Pues primero hablar de, pues ahora sí que lo que bien menciona, el precario empleo. Yo creo que la preocupación global, amigo, es ahorita las vidas que ya se llevó la pandemia le siguen doliendo al mundo entero. Pero la otra cara de la moneda es sobre todo cómo sobrellevar las otras vidas que también se afectaron profundamente, algunos de ellos de manera inmediata, irreparablemente, van a revivir negocios, van a revivir las formas del sustento familiar y creo que se complica muchísimo más este segundo round, si así lo queremos ver, de la pandemia. Además de que no nos hemos librado propiamente del virus y de que todos los protocolos de la nueva normalidad y los procesos de vacunación pues no terminan de salvar a todas las vidas, porque se siguen perdiendo diariamente en todo el planeta. Pero son dos grandes luchas. Y aquí hemos hablado incluso, mi querido George, de una tercera, ¿no? La lucha social que ha implicado el encierro y todas las consecuencias. Sí, sin duda, es un reto por todos lados. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis emocional que bien comentas. Y sin duda, aquí lo más destacable de todo esto es que pues las cosas no terminan. Aún sigue habiendo un alto grado de incertidumbre y cuestiones como esta de países que van avanzando en su vacunación y aún así tienen que regresar nuevamente a casa, es cosas que lo ponen uno a pensar. Sí, sí, claro, y para eso son los jueves, para platicar contigo, querido amigo, y para escuchar un buen contraste, un buen equilibrio entre lo bueno, lo malo y esa pregunta que nos lleva nos hace esforzarnos en la reflexión. Así que creo que, no sé si valga la pena, pero creo que este año le dio a todo el planeta hablar de la responsabilidad social y que entendamos de una vez y por todas que no hay gobierno que alcance en el planeta, no hay gobierno en ningún país de este mundo, y no conocemos otro, que tenga estas organizaciones como las ubicamos en la humanidad, que alcance. Es más poderosa la ciudadanía del país que usted me diga, de la cuestión ideológica que usted me señale, del sistema económico que esté implementado en cualquier país del planeta. Al final la sociedad resulta, con mucha contundencia, tiene más poder. De verdad puede más. Organizarse o desorganizarse. Ejemplo, ahí vienen las vacaciones. Y yo sé la responsabilidad que tienen los gobiernos, sabemos pues las incompetencias que hay en todos los niveles de gobierno, pero lo que más va a matar mexicanos, hablando de nuestro país, es el comportamiento de la sociedad, es el comportamiento de todos nosotros. Y si algo nos llevó este año a entender parejo para todo el mundo, es el poder ciudadano que tenemos para organizar o desorganizar. Así es, ahorita que lo comentas, hay muchas cosas que no dependen de uno, pero el cuidarnos sí depende de nosotros. La responsabilidad no se la podemos echar a la vacuna o no se la podemos echar solamente al gobierno o no se la podemos echar a los demás. Si hay una responsabilidad que todos tenemos y sobre esa no hay excusa. Entonces, claro que tenemos esa gran oportunidad que además nuestras decisiones influyen de manera positiva en mucha gente. Nuestros seres queridos para empezar, pero también la comunidad y la gente que nos rodea en el lugar de trabajo, etcétera. Entonces, a veces es más fácil, como bien lo comentas, pues ahora sí que recargarse en otras cosas, recargarse en la vacuna y sin asumir nuestra propia responsabilidad. Echarle la culpa a alguien más
siempre ha sido lo más fácil. No solo en la pandemia, siempre ante todo. Ante nuestra propia limitación, ante nuestra propia crisis económica o de valores también. Siempre hay alguien más que tiene la culpa, pero por ahí hay una tendencia también mundial que crece y crece y este año seguramente se multiplicó, que dice, ¿quieres cambiar el mundo? Bueno, empieza por tender tu cama. Empieza por, ¿verdad? Empieza por hacer bien tus cosas. Porque cuando tú controles cuando te gobiernes a ti mismo, bueno, ahí vas a notar una gran diferencia. Es igual a ir contra la corriente, ¿eh? También requiere por lo mismo de un esfuerzo mayor, porque usted bien dice, muchas de las cosas no dependen de nosotros. La desigualdad social, la corrupción, y bueno, ya nos meteremos ahí en Honduras, pero llevémoslo al tema de la vacuna, porque no hay vacuna, ya sabemos que no hay vacuna en todo el mundo, no al menos disponible, ni barata, ni a la mano. Entonces, ¿qué nos queda? Pues todo lo otro, cuidarnos. Si nosotros nos enfermamos o llevamos la enfermedad a casa, literal, y nos cuesta una vida en casa, ¿qué parte de responsabilidad llevamos nosotros? Es una pregunta que vale mucho la pena hacer. Sí, fíjate, ahorita que comentas el tema de la culpa, puede ser una gran oportunidad para dejar la culpa un poco de lado, Francisco. A veces como que tenemos miedo al fracaso, a la culpa, a que nos echen la culpa. Pero cuando empiezas a asumir tu responsabilidad, al fin de cuentas te sientes bien. Empiezas a generar un orgullo y una credibilidad en ti mismo y una confianza que te permite tomar decisiones pues más aventadas después. Entonces hay que perderle el miedo al fracaso. El fracaso finalmente es parte de estarlo intentando. Quien no fracasa es porque no está intentando nada nuevo, pero dejemos la culpa de lado y empecemos a asumir nuestra propia responsabilidad. Definitivamente empoderar nuestro ser y con eso entender y empoderar a la ciudadanía, que además cuando captemos que son los gobiernos, hablando siempre caemos en el tema de los gobiernos y la política y la sociedad, que son los gobiernos quienes dependen de nosotros y no nosotros los que dependemos del gobierno. Sin sociedad, sin economía, ¿de qué viven estos cuates? O sea, el poder vive de los impuestos, por ejemplo, el gobierno vive de los impuestos. Sin nosotros, ¿a quién le cobran? Al final, luego entonces, si cambiamos un poco el chip en eso, es empoderarnos. Le mando un abrazo, mi querido George. Totalmente. Hasta la capital. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias. A ti, como siempre, por cada jueves, llevarnos a lo bueno, lo malo y la pregunta. Regresamos.